Me llamo Imelda Ramírez Gutiérrez. Tengo 83 años. Los jóvenes me conocen aquí en Santa María del Valle, en el interior de Michoacán, como la abuelita del tejido, aquella que vende manteles coloridos en el tianguis dominical y siempre tiene dulce de calabaza guardado para los nietecitos ajenos. Si miran bien mi cara arrugada, verán a una señora de sonrisa fácil, manos temblorosas por el tiempo y ojos que cargan historias que pocos conseguirían soportar, escuchar hasta el final. Nací en una época en que la mujer no tenía mucha voz, en un pueblito tan pequeño que ni aparecía bien en los mapas. Nuestra casa quedaba a la salida del pueblo, casi tocando el camino de tierra que llevaba a la capital. Era una casita simple de adobe con un pequeño portal al frente, una huerta en la parte trasera y un ahuehuete enorme que cada septiembre explotaba en flores tan hermosas que la gente venía de lejos solo para verlas y tomarles fotografías. Mi papá, Antonio, trabajaba en el ferrocarril. Era un hombre bueno, de pocas palabras, que llegaba a casa con olor a humo y herrumbre impregnado en la ropa. Tengo pocos recuerdos de él. El más vívido es cuando me levantaba en sus hombros para tocar las flores del ahuehuete. Yo debía tener unos 5 años en esa época. Su risa era fuerte, sacudía el pecho y nos hacía reír a todos sin saber el motivo. Una tarde de enero, cuando el calor agrietaba hasta las piedras del patio, 2 hombres del ferrocarril golpearon nuestra puerta. Mamá atendió y vi por su rostro que algo se había roto para siempre. Papá había caído de un vagón, se golpeó la cabeza y ni siquiera llegó vivo al hospital del pueblo vecino. Fue enterrado el mismo día con el uniforme de la compañía ferroviaria en un cajón simple de madera que la empresa pagó en consideración a los buenos servicios prestados. Mamá quedó desorientada, como un pájaro que se choca contra un vidrio y queda aturdido sin saber hacia dónde volar. Miraba a la nada, respondía con palabras sueltas, olvidaba la comida en el fogón. Yo con 7 años y mi hermano Joaquín de apenas 4 no entendíamos bien la magnitud de aquel dolor. Solo sabíamos que papá había viajado al cielo y que ahora éramos solo nosotros 3 contra el mundo. Los meses que siguieron fueron de miseria. El dinerito que la compañía dio como indemnización pronto se acabó. Mamá comenzó a lavar ropa ajena, hacer limpieza en las casas de los más acomodados del pueblo, vender tamales en la puerta de la iglesia los domingos. Aún así, el dinero nunca alcanzaba. Hubo días en que la cena era solo unas tortillas con sal, y mamá decía que no tenía hambre para que nos quedara más a nosotros. Yo empecé a ayudar como podía. Iba junto a ella a las casas donde hacía limpieza. Aprendía a lavar, a cuidar la ropa. Tuve que crecer antes de tiempo. Joaquín, pobrecito, vivía con tos, una tos profunda que no pasaba con ningún té. El médico del pueblo dijo que era debilidad en los pulmones y recetó un jarabe carísimo que raramente podíamos comprar. Fue en esa época cuando Arnulfo entró en nuestras vidas. Era dueño de la tienda donde mamá compraba fiado cuando había qué comer. Un hombre alto, de unos 40 años, viudo desde hacía algunos años, sin hijos. Comenzó ofreciendo un paquete extra de galletas, un puñado adicional de frijoles. A veces perdonaba parte de la deuda. Con el tiempo, empezó a aparecer en nuestra casa al final del día, siempre trayendo alguna cosita para mí y para Joaquín. Mamá al principio era toda tímida, avergonzada, pero pronto se acostumbró a sus visitas. ¿Y cómo no acostumbrarse? Él traía no solo comida, sino también sonrisas para su cara, que desde hacía tanto tiempo solo sabía llorar. «Es un hombre bueno, Imelda», mamá decía mientras peinaba mi cabello antes de dormir. «Está cuidando de nosotros sin tener que hacerlo, eso es raro en este mundo». Unos 8 meses después de la muerte de papá, una tarde de domingo después de misa, mamá y don Arnulfo se casaron. Fue una ceremonia sencilla, solo los vecinos más cercanos y algunos amigos de él de la tienda. Mamá usó un vestido azul clarito que doña Josefa, nuestra vecina, le prestó. Estaba bonita con las mejillas sonrosadas de un modo que yo ya ni recordaba. Don Arnulfo se mudó a nuestra casa el mismo día. Trajo una maleta de ropa, una radio a pilas que fue la mayor novedad para nosotros, y promesas de días mejores.
En la primera semana, reparó el techo que goteaba por todos lados cuando llovía. Compró un colchón nuevo para mí y para Joaquín, que hasta entonces dormíamos en un petate en el suelo, y mató una gallina gorda para la comida del domingo. Parecía que finalmente la suerte se había volteado a nuestro favor. Las cosas fueron bien por casi un mes. Mamá sonreía más, canturreaba mientras lavaba la ropa en el lavadero trasero. Joaquín ganó color en las mejillas. La tos disminuyó con el jarabe que ahora podíamos comprar. Yo volví a la escuela, que había abandonado para ayudar a mamá en las casas ajenas. Pero luego, despacio, las cosas comenzaron a cambiar. Primero fueron cosas pequeñas. Don Arnulfo quejándose de la comida, diciendo que estaba sin sal, que su madre la hacía mucho mejor. Después, criticando el modo en que mamá arreglaba la casa, que todo estaba muy descuidado. Pronto vino el tono de voz más alto, la mirada atravesada cuando lo contrariaban. Una noche, llegó tarde oliendo a mezcal. Mamá, preocupada, había guardado su cena en el fogón de leña para mantenerla caliente. Cuando fue a servirle, él miró el plato y tiró todo al suelo. «Esto es comida de cochinos, no de gente», gritó con una voz que yo nunca había oído antes. Esa noche escuché a mamá llorando bajito en el cuarto de ellos y unos ruidos que no podía entender. Al día siguiente, ella apareció con un moretón en el brazo. Dijo que se había golpeado con la esquina de la mesa. Fue cuando comenzó nuestro calvario. Don Arnulfo se volvió otro hombre, o tal vez siempre había sido ese hombre y nosotros no lo habíamos visto bien. Bebía casi todos los días. Gastaba el dinero de la tienda en juego y mezcal, y cuando llegaba a casa, cualquier cosita era motivo para comenzar los gritos y los destrozos. Mamá volvió a quedarse sin color, flaca, los ojos siempre en el suelo como si tuviera miedo de encarar al mundo. Para disimular los moretones que aparecían en sus brazos, en el cuello, a veces en la cara, inventaba historias de caídas, de golpes con muebles, cosas que nadie creía, pero nadie cuestionaba. En aquel tiempo, en problema de marido y mujer, nadie metía cuchara. ¿Y yo? ¿Cómo quedé en medio de todo esto? Ah, mis queridos, es ahí donde la historia se vuelve aún más triste. Como estaba diciendo, la llegada de don Arnulfo a nuestra vida lo cambió todo. Mamá, que ya era una mujer sufrida por la pérdida de papá, ahora vivía en un miedo constante, pisando con cuidado dentro de su propia casa. Joaquín, mi hermanito, se encogía todo cuando oía los pasos del padrastro llegando. Y yo, a pesar de mis pocos años, ya entendía que aquel hombre no era el protector que necesitábamos. Lo peor comenzó en una noche de mayo, como dije al principio. Mamá había ido a ayudar en el parto de la hija de doña Zulmira, que vivía del otro lado del pueblo. Dijo que se demoraría, tal vez pasaría la noche allá dependiendo de cómo fuera el trabajo de parto. Don Arnulfo llegó más temprano que lo normal, sin olor a mezcal, lo que era raro. Parecía hasta de buen humor, hizo hasta una broma con Joaquín, que rió desconfiado. Después de la cena, que fue tranquila, demasiado tranquila para lo que estábamos acostumbrados, mandó a Joaquín a dormir en el cuartito de atrás, donde guardábamos las herramientas y algunas cosas viejas. «Hoy ya eres hombre, vas a dormir separado de tu hermana», dijo. Joaquín, sin entender bien, pero feliz por ser llamado hombre, obedeció sin cuestionar. Recuerdo que sentí un frío en la barriga, un presentimiento malo que no sabía explicar. Fui a nuestro cuarto, ahora solo mío, y me acosté vestida, con miedo de quitarme la ropa en aquella casa que ya no parecía nuestra. Fingí que dormía cuando oí sus pasos por el pasillo. La puerta se abrió despacio, rechinando en esas bisagras viejas que nunca fueron bien aceitadas. En la oscuridad solo se veía su silueta parada en la puerta, grande, aterradora. Sentí su olor acercándose, una mezcla de tabaco, sudor y algo que solo después, mucho después, entendí que era deseo. Un deseo sucio, prohibido, que ningún hombre debería sentir por una niña de 8 años. «Sé que estás despierta», susurró, sentándose en el borde de mi cama. «El padrastro vino a darte las buenas noches». Sus manos ásperas de trabajo en la tienda comenzaron a pasar por mi cara, por mi cuello, bajando por lugares que me daban vergüenza y miedo.
Cerré los ojos con fuerza, rezando todas las oraciones que mamá me había enseñado, implorando para que algún santo o ángel viniera a salvarme. Pero ningún ángel vino aquella noche, ni en las muchas noches que siguieron. Si le cuentas a tu madre, nadie te va a creer, decía antes de salir del cuarto, acomodándose la ropa. Y si te creen, voy a decir que fuiste tú quien pidió, que eres una niña sin vergüenza, y entonces los voy a echar a todos, a tu madre, a tu hermano enfermo y a ti. Van a vivir debajo del puente, a pasar más hambre de la que ya pasaron. ¿Es eso lo que quieres? Yo tragaba el llanto, el asco, el dolor. Aprendí a salir de mi propio cuerpo en las noches en que él aparecía. Fingía que estaba en otro lugar, jugando debajo del ahuehuete con papá aún vivo, o nadando en el río con las otras niñas de la escuela. Era como si flotara por encima de aquella cama, viendo todo suceder con otra persona, no conmigo. En la escuela fui quedando cada vez más callada, más retraída. La maestra, doña Margarida, hasta llamó a mamá para platicar, preocupada con mi comportamiento. Ella, una niña tan viva, tan participativa, dijo, ahora parece que está siempre lejos, con la cabeza en las nubes. Mamá oyó todo callada, prometió hablar conmigo, pero nunca lo hizo. Creo que ella misma estaba demasiado ocupada sobreviviendo a su propio infierno para percibir el mío. Los meses se arrastraban. Cada noche era una lotería. ¿Vendría él? ¿Hoy podría dormir en paz? A veces, cuando mamá estaba en casa, él se comportaba como un padrastro normal. Otras veces, ni la presencia de ella lo impedía. Inventaba excusas para llamarme afuera, al cobertizo, o esperaba que ella se durmiera profundamente, exhausta del trabajo pesado. Comencé a tener problemas que una niña de esa edad no debería tener. Dolores que no sabía explicar, sangrado a veces. No le contaba a nadie, me moría de vergüenza. Lavaba mi ropa a escondidas, enterraba los trapos que usaba para detener la sangre en un rincón del patio, lejos de ojos curiosos. Mi única confidente era Lupita, una muñeca de trapo toda remendada que había sido de mamá cuando era pequeña. Por la noche, cuando conseguía quedarme sola, le contaba todo lo que estaba sucediendo. Lloraba abrazada a aquel cuerpecito flácido de trapos, el único que parecía entender mi dolor sin juzgar. El tiempo fue pasando, y con él mi infancia se fue, tragada por aquel secreto demasiado pesado para que una niña lo cargara. En lugar de la niña alegre que alguna vez fui, crecía una niña desconfiada, de ojos siempre bajos, que se encogía cuando alguien levantaba la voz o hacía un movimiento más brusco. Y mamá, pobrecita, tan envuelta en su propia supervivencia, en aguantar los golpes y patadas, en mantener algún tipo de normalidad para que los vecinos no comentaran, no percibía el infierno silencioso que ocurría bajo el mismo techo. O tal vez, en el fondo, sospechaba, pero no quería ver. A veces, la ceguera es el último refugio de los desesperados. Hasta que un día, cuando yo ya tenía casi 10 años y aquella pesadilla ya duraba casi 2, algo sucedió que lo cambió todo. Mamá llegó más temprano del trabajo. No se sentía bien. Don Arnulfo no esperaba esto. Él estaba en mi cuarto haciendo lo que siempre hacía, cuando oímos la puerta principal abrirse. El pánico en sus ojos en aquel momento fue la única satisfacción que tuve en todos aquellos años de sufrimiento. Por primera vez vi miedo en aquel rostro que solo me había mostrado crueldad. «Quédate quieta», susurró, arreglando su ropa apresuradamente. «Si abres la boca, te mato». Pero aquel día, por obra del destino o de los ángeles que finalmente decidieron escucharme, mamá vino directamente a mi cuarto. Tal vez oyó algún ruido, o tal vez solo quería ver si yo estaba bien antes de acostarse. Cuando abrió la puerta y lo vio saliendo de cerca de mí, acomodándose el cinturón, algo en sus ojos cambió. Fue como si una venda se hubiera caído de repente. «¿Qué estás haciendo en el cuarto de ella?», mamá preguntó, la voz temblando, las manos cerradas en puños. «Nada, mujer. Vine solo a ver si estaba durmiendo bien», respondió él, tratando de pasar junto a ella. Pero mamá no se apartó del camino. Por primera vez desde que él había entrado en nuestras vidas, ella no se encogió, no bajó los ojos.
Imelda, me llamó sin quitar los ojos de él. ¿Qué estaba haciendo él aquí? Fue como si una presa se hubiera reventado dentro de mí. Todas las palabras que había tragado por tanto tiempo, todo el miedo, todo el dolor, brotaron de una vez entre sollozos y lágrimas. Conté todo, absolutamente todo. La cara de mamá fue cambiando mientras yo hablaba. Vi cosas pasar por aquellos ojos que nunca había visto antes. Rabia, culpa, horror, asco. Cuando terminé, ella estaba tan pálida que pensé que se desmayaría ahí mismo. «¡Mentirosa del infierno!», gritó don Arnulfo, abalanzándose sobre mí. Pero mamá, aquella mujer frágil que yo creía que no tenía más fuerza ni voluntad de luchar, se arrojó frente a él. Recibió un empujón que la hizo caer, pero se levantó de nuevo, como si una fuerza nueva hubiera nacido dentro de ella. «Si la tocas de nuevo, te mato mientras duermes», dijo con una voz que no parecía la suya. Era demasiado calmada, demasiado fría. Fue la primera vez que vi a don Arnulfo retroceder. Aquella noche, él durmió en la sala, refunfuñando que éramos dos locas, que nadie nos creería, que nos pondría en la calle. Al día siguiente, mamá cerró la puerta de nuestro cuarto, empujó la cómoda contra ella y se acostó conmigo en la cama, abrazándome como no lo hacía desde hacía años. «Perdóname, hija», susurró en la oscuridad, las lágrimas mojando mi cabello. «Perdóname por no haberte protegido, pero ahora se acabó. Lo juro por el alma de tu padre que se acabó». Yo quería creerle, pero conocía demasiado bien el poder de aquel hombre, el miedo que causaba. «¿Y si nos echa, mamá? ¿A dónde iremos? Joaquín necesita sus medicinas». «Shh», hizo, acariciando mi cabello. «Mañana es otro día, y será un día muy diferente. Ya verás. Ahora duerme, mi pequeña. Duerme que estoy aquí vigilando tu sueño». Aquella noche, por primera vez en tanto tiempo, dormí sin pesadillas, protegida por el abrazo de mi madre. No sabía aún, pero el día siguiente realmente sería muy diferente. Sería el día en que mamá y yo comenzaríamos nuestra venganza, una venganza que nadie, mucho menos don Arnulfo, podría imaginar. Aquella noche, después de que mamá descubrió todo, dormí por primera vez en casi 2 años sin aquel nudo en el estómago, sin aquel miedo que era mi compañero de todas las horas. Creo que fue el cansancio, de tanto llorar, de finalmente haber hablado lo que estaba atorado en la garganta desde hacía tanto tiempo. Dormía agarrada a mamá, sintiendo su corazón latiendo fuerte contra mi espalda. Desperté con los primeros rayos de sol entrando por las rendijas de las tablas del cuarto. Mamá ya estaba de pie, arreglada, el cabello recogido en un moño firme que solo usaba en días especiales. Tenía una expresión diferente en el rostro, una calma que yo nunca había visto antes. No era la calma del miedo, de quien baja la cabeza para no recibir más golpes. Era otra cosa, una calma de quien tomó una decisión y no va a dar marcha atrás. «Levántate, Imelda», dijo bajito. «Ve a lavarte y ponte el vestido azul, aquel que usas para ir a misa. Hoy es un día importante». Obedecí sin hacer preguntas. En aquellos tiempos, los niños no cuestionaban la orden de los adultos, mucho menos de la propia madre. Mientras me lavaba con el agua fría de la pileta, oía ruidos en la cocina. Mamá parecía estar preparando un desayuno más elaborado de lo normal. El olor a café fuerte se mezclaba con algo dulce, tal vez pan de elote o pan de maíz. Cuando llegué a la cocina, me sorprendí. La mesa estaba arreglada con el mantel bordado que solo salía en días de visita importante, y había de todo un poco: pan de elote todavía humeante, queso fresco que la vecina nos había dado de regalo la semana anterior, hasta unas rebanadas de chorizo frito que yo ni sabía que teníamos en casa. Don Arnulfo ya estaba sentado, pareciendo confundido con aquella abundancia. «¿Qué es esto, mujer? ¿De dónde salió tanta comida?», preguntó desconfiado, pero ya llenando su plato. Mamá dio una pequeña sonrisa, una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Es que hoy hace 2 años que usted está con nosotros. Es una fecha especial, ¿no? Merece una comida especial». Él pareció sorprendido, pero pronto se animó con la idea de ser el centro de atención. Comenzó a comer con gusto,
hablando con la boca llena sobre lo bueno que había sido para nosotros su llegada. ¿Cómo seríamos nada sin él? ¿Cómo debíamos estar agradecidas por su bondad de mantener a una viuda y 2 chamacos que ni siquiera eran suyos? Joaquín, que acababa de despertar y entrar en la cocina frotándose los ojos soñolientos, miraba todo con aire de asombro. Mamá hizo un gesto para que se sentara y comiera sin decir nada. «Coma todo, Arnulfo», mamá dijo, llenando de nuevo su plato. «Hice este pan de elote como a usted le gusta, bien dulcecito». Mientras él comía, noté que mamá apenas tocaba la comida. Tomó un sorbito de café, desmigajó un pedazo de pan en el plato, pero no tragó casi nada. Yo tampoco podía comer. Mi estómago estaba anudado solo de mirar su cara del otro lado de la mesa, riendo y presumiendo como si nada hubiera pasado la noche anterior. Después del desayuno, mamá mandó a Joaquín y a mí al patio para cuidar de las gallinas y regar la huerta. Me quedé desconfiada, no quería dejarla sola con él, pero ella aseguró con los ojos que todo estaba bien. Allá por la mitad de la mañana, don Arnulfo comenzó a sentirse mal. Primero se quejó de mareos, de un dolor de barriga fuerte. Después empezó a sudar frío, a ponerse pálido como el papel. «Debe haber sido algo que comí», refunfuñó, corriendo varias veces al cuartito de atrás donde estaba la letrina. Mamá, preocupadísima, preparó un té de hierbabuena bien fuerte para él. «Esto va a ayudar a limpiar el estómago», dijo, haciéndole tragar todo. Pero en vez de mejorar, él fue empeorando. Comenzó a vomitar, a retorcerse de dolor. «Creo que necesito llamar al doctor Ramiro», mamá dijo, pareciendo muy afligida. «Usted no tiene buena cara». Él casi gritó. «Nada de médico, esto pasará, ya tuve esto antes, es solo una indisposición». Todo el día fue así, él empeorando poco a poco, y mamá fingiendo preocupación, dando más tés, más remedios caseros que ella misma preparaba en la cocina. Joaquín y yo fuimos mantenidos lejos, jugando en el patio, pero de vez en cuando yo espiaba por la ventana y lo veía cada vez más blanco, más abatido, sudando mucho. Cuando llegó la noche, él ya ni siquiera podía mantenerse en pie. Mamá lo ayudó a acostarse en la cama de ellos. Colocó unos paños mojados en su frente para bajar la fiebre que había comenzado. «Mañana, si usted no mejora, voy a llamar al doctor Ramiro aunque no quiera», dijo con firmeza. «No puedo dejar que el padre de mis hijos muera así». Él intentó protestar, pero ya estaba demasiado débil. Se quedó acostado, gimiendo bajito, mientras mamá hacía otro té en la cocina. Aquella noche, después de que Joaquín se durmió, mamá me llamó al patio. Estaba oscuro. Solo la luz débil de la luna iluminaba su rostro. Nunca olvidaré cómo parecía diferente, como si hubiera envejecido y rejuvenecido al mismo tiempo. «Hija», susurró, sosteniendo mis manos entre las suyas. «Necesito contarte algo, pero primero necesito que me prometas que nunca, nunca jamás vas a contar esto a nadie, ni a Joaquín cuando crezca, ni a tus hijos si algún día los tienes, ni en tu lecho de muerte. Es un secreto nuestro, solo nuestro». Prometí. Claro que prometí. ¿Qué no prometería a aquella mujer que finalmente había creído en mí, que finalmente se había levantado contra el monstruo que vivía bajo nuestro techo? «Tu padrastro no va a mejorar», dijo, la voz tan baja que apenas pude oírla. «Lo que él tiene no es enfermedad que médico cure». No entendí de inmediato. Era muy joven, muy inocente todavía a pesar de todo lo que había pasado. «¿Cómo así, mamá? ¿Recuerdas aquella vez que el ratón grande apareció en la despensa y se comió todo nuestro maíz? ¿Recuerdas lo que tu padrastro usó para matarlo?» Entonces entendí. Él había usado veneno para ratas, un veneno fortísimo que mataba en el acto a cualquier animal que lo comiera. Era un polvito blanco parecido al azúcar, que él guardaba bien lejos de nuestro alcance. «¿La señora?», comencé a preguntar, los ojos abiertos de susto. «No hables, hija. Cuanto menos sepas, mejor para ti. Solo necesito que entiendas una cosa. Mañana, cuando amanezca, tu padrastro no va a despertar más,
Y entonces vamos a tener que llorar mucho, fingir desesperación. Yo voy a decir al delegado que él venía quejándose de dolores en el pecho desde hace tiempo, que debe haber sido el corazón. Tú y Joaquín no hablan nada, solo lloran. ¿Entendido? Asentí, incapaz de hablar. Una parte de mí estaba horrorizada con lo que mamá había hecho o estaba haciendo. Otra parte, una parte más oscura que ni sabía que existía dentro de mí, sentía un alivio tan grande que casi me ahogaba. Se lo merece, hija, mamá continuó, como si adivinara mis pensamientos. Por lo que te hizo, por lo que me hizo a mí. Ninguno de nosotros merecía vivir en este infierno y no había otra manera. Si huyéramos, él nos perseguiría. Si lo denunciara, ¿quién me creería a mí contra él, el comerciante respetado del pueblo? Si lo encarcelaran, algún día saldría y vendría a vengarse. No, hija. Algunas hierbas malas tenemos que arrancarlas de raíz. Volvimos al interior de la casa. Don Arnulfo estaba en la cama, más amarillo que la cera de vela, respirando con dificultad. Mamá me mandó a dormir con Joaquín en el cuartito de atrás. Mañana será un día difícil, dijo, dándome un beso en la frente. Vas a tener que ser fuerte. Y lo fue. Despertamos con el grito de mamá viniendo de su cuarto. Cuando corrimos hasta allá, ella estaba inclinada sobre el cuerpo ya rígido de don Arnulfo, llorando como nunca la había visto llorar antes. Lloraba tan convincentemente que hasta yo, que sabía todo, dudé por un segundo. Los vecinos acudieron con el ruido. Pronto la casa estaba llena de gente. Alguien fue a llamar al delegado, otro al doctor Ramiro. El médico llegó primero, examinó el cuerpo y declaró que había sido un ataque fulminante del corazón. Con su edad y bebiendo como bebía, era una bomba de tiempo, le dijo a mamá, que seguía llorando desconsoladamente. El entierro fue al día siguiente. Todo el pueblo apareció, más por curiosidad que por consideración. Mamá, toda de negro, no paraba de llorar. Joaquín y yo, también vestidos de negro con ropa prestada por los vecinos, nos quedamos calladitos a su lado, sin saber exactamente cómo actuar. Era un hombre bueno, decían los vecinos, dando palmaditas en la espalda de mamá. Cuidó de ustedes como si fueran suyos. Si ellos supieran lo que pasaba dentro de aquella casa de adobe cuando las puertas se cerraban, cuando caía la noche. Si supieran de los horrores que aquellas paredes testimoniaron en silencio, de las lágrimas que aquel suelo absorbió, tal vez no estarían allí fingiendo respeto por un hombre que no merecía ninguno. Pero nadie nunca supo, ni el delegado, que hasta hizo unas preguntas rutinarias pero pronto se convenció de que había sido muerte natural, ni el padre que rezó por su alma como si fuera la de un santo, ni siquiera Joaquín, que era demasiado pequeño para entender lo que estaba pasando. Después del entierro, volvimos a casa, ahora solo nosotros tres de nuevo. Mamá, en vez de parecer aliviada, estaba aún más abatida. Aquella noche, después de que Joaquín se durmió, me llamó para sentarme en el portal delantero. «Imelda», dijo con voz ronca de tanto llorar fingidamente durante todo el día. «Lo que hicimos fue pecado, un pecado grande. Tal vez vayamos al infierno por esto». «Pero él se lo merecía, mamá», respondí, repitiendo lo que ella misma me había dicho la noche anterior. «Por lo que me hizo, por lo que le hizo a usted, se lo merecía». Ella asintió, mirando al cielo estrellado. «Pero no nos corresponde a nosotras hacer justicia con nuestras propias manos. Eso es trabajo de Dios». «Entonces, ¿por qué lo hizo la señora?» «Porque a veces no tenemos opción, hija. A veces hacemos lo que necesitamos hacer para proteger a quienes amamos. Y yo te amo más que todo en esta vida, más que mi propia alma, que ahora está manchada». Quedamos en silencio por un tiempo, oyendo los grillos cantar, el viento meciendo las hojas del ahuehuete, hasta que mamá habló de nuevo, la voz más firme. «Pero ahora necesitamos seguir adelante. Nada de mirar hacia atrás. Lo que está hecho, está hecho. Vamos a trabajar duro, reconstruir nuestra vida, solo nosotros tres. Nunca más nadie te lastimará, hija. Nunca más. Eso te lo prometo por el alma de mi madre». Y así hicimos. En los meses que siguieron, mamá asumió el control de la tienda.
Los hombres del pueblo pensaban que no lo lograría, que pronto tendría que vender todo o buscar otro marido. Pero lo sorprendió. Era inteligente, sabía hacer cuentas mejor que muchos hombres educados, y pronto la tienda estaba prosperando aún más. Joaquín comenzó a mejorar de la tos con las medicinas que ahora podíamos comprar regularmente. Yo volví a sonreír, a jugar con los otros niños en la escuela, a dormir sin pesadillas. Poco a poco, la sombra de don Arnulfo fue desapareciendo de nuestra casa, de nuestros corazones, pero el secreto quedó guardado bajo 7 llaves entre mamá y yo. Un lazo invisible nos unía más fuerte que cualquier otro. En las noches de tormenta, cuando los truenos hacían temblar las paredes de la casa, yo me aferraba a mamá y susurraba: «Es solo el ruido del cielo, ¿verdad, mamá? No es él volviendo, ¿verdad?» «No, hija», ella garantizaba, abrazándome fuerte. «Él nunca volverá. Está en un lugar del que nadie regresa». Y yo le creía, porque tenía que creerle, porque la alternativa era vivir con miedo por el resto de mi vida, y yo ya había tenido demasiado miedo para una niña. Con el tiempo fuimos recuperándonos. Hicimos nuevas amistades, reformamos la casa, hasta compramos una vaca lechera que daba la leche más gorda de la región. Mamá fue poniéndose más bonita, más fuerte. Los cabellos que habían comenzado a blanquearse en las puntas por causa del sufrimiento volvieron a ponerse negros y brillantes. La sonrisa, que había desaparecido por tanto tiempo, reapareció. Algunos hombres del pueblo comenzaron a rondar, interesados en la viuda joven y ahora dueña de tienda. Pero mamá mantenía a todos a distancia. «Ya tuve hombre suficiente en esta vida», les decía a las vecinas chismosas. «Ahora solo quiero cuidar de mis hijos y de mi negocio». Y así lo hizo. Nunca más se casó, nunca más dejó a otro hombre entrar en nuestra casa o en nuestra vida. Éramos solo nosotros 3 contra el mundo, y estaba bien así. Joaquín creció fuerte, se convirtió en un muchacho guapo que ayudaba en la tienda y soñaba con ser médico algún día. Yo, con el tiempo, fui cicatrizando por dentro. Las heridas que don Arnulfo había dejado en mí, visibles e invisibles, fueron sanando poco a poco. Nunca completamente. Algunas cicatrices las llevamos por el resto de la vida, pero lo suficiente para seguir adelante, para soñar con un futuro que no fuera solo sobrevivir al hoy, a la noche. A veces todavía me despertaba sudada, el corazón acelerado, creyendo que había oído sus pasos por el pasillo. Me tomaba unos segundos recordar que él ya no estaba allí, que nunca más estaría, que mamá se había encargado de eso a su manera, con aquella fuerza silenciosa que solo entendí muchos años después, cuando yo misma me convertí en madre. Porque el amor de madre, mis queridos, no es solo cariño y canciones de cuna, es también garras y dientes. Es la capacidad de hacer cualquier cosa, hasta lo impensable, para proteger a una cría. Eso fue lo que aprendí en aquellos días terribles en nuestra casa de adobe, donde las noches eran demasiado largas y los días nunca traían alivio suficiente. Hasta que una noche, finalmente, lo trajeron. Los años fueron pasando después de aquella noche que cambió para siempre el curso de nuestras vidas. El pueblo creció, el ahuehuete del patio se volvió aún más majestuoso, y nosotros 3 seguimos adelante, cargando nuestro secreto como quien carga una piedra preciosa y peligrosa al mismo tiempo, con cuidado, escondida de ojos ajenos, pero siempre presente. Yo ya tenía 15 años cuando mamá comenzó a escupir sangre. Al principio disimulaba, se tragaba rápido el pañuelo manchado de rojo cuando me veía, decía que solo era cansancio, que se había mordido la lengua sin querer, pero pronto fue imposible esconderlo. Adelgazó tanto que los vestidos parecían colgados en un perchero de tan holgados. Las mejillas, antes rosadas de salud, se hundieron, dejando los huesos del rostro resaltados como los de una calavera con piel. El doctor Ramiro, ya viejito pero todavía el único médico del pueblo, diagnosticó tuberculosis en estado avanzado. «Necesita ir a la capital a hacer tratamiento», dijo con esa cara que los médicos ponen cuando la situación es grave, pero no quieren asustar al paciente. «Aquí no tenemos recursos». Pero mamá se negó. «No puedo dejar la tienda,
No puedo dejar a mis hijos, argumentó, terca como siempre fue. Lo que ella no decía, pero yo sabía en el fondo del corazón, era que también temía alejarse del pueblo por miedo a que, en su ausencia, el fantasma de lo que habíamos hecho volviera para atormentarnos. Fueron meses difíciles. Mamá, siempre tan fuerte, fue consumiéndose poco a poco frente a nosotros. Yo asumí las riendas de la casa y ayudaba en la tienda después de la escuela. Joaquín, con 13 años, también hacía su parte. Teníamos empleados, claro, el negocio había prosperado, pero mamá no confiaba en nadie como confiaba en nosotros. Una tarde de abril, cuando las primeras lluvias del otoño comenzaban a caer, mamá me llamó a su cuarto. Estaba acostada, más pálida que las sábanas, los labios casi azules. Tomó mi mano con una fuerza que no esperaba que todavía tuviera. «Imelda», dijo, la voz apenas un susurro, «necesito contarte algo antes de irme». «No hable así, mamá», respondí, tragando el llanto. «Usted no va a ir a ningún lado, va a mejorar». Ella sonrió, una sonrisa triste que cargaba el peso del mundo. «Las dos sabemos que no, hija. Y está bien, ya viví bastante, ya los vi crecer, ya hice todo lo que necesitaba hacer». Esa pausa, esa mirada que se apagó por un segundo, me dijo que estaba pensando en aquella noche, en aquel secreto que nos unía y nos separaba del resto del mundo. «¿Qué quiere contarme?», pregunté, intentando alejar esos pensamientos. Ella respiró hondo, una respiración entrecortada por la tos que nunca daba tregua. «Es sobre tu padrastro, sobre lo que pasó aquella noche». Me quedé helada. Después de tanto tiempo, era raro que habláramos abiertamente sobre eso. Era como un acuerdo silencioso entre nosotras. El pasado quedó en el pasado, enterrado junto con él. «Aquel té que le di», comenzó, y yo casi me tapé los oídos. No quería oír los detalles, no quería recordar. «No era solo veneno, hija. En verdad casi no tenía veneno, era demasiado débil para matar». No entendí. Si no era el veneno, ¿qué había causado la muerte de él? La confusión debe haberse estampado en mi rostro, porque mamá continuó, la voz cada vez más débil. «Yo tenía otro plan. Iba a dejarlo enfermo, muy enfermo, pero vivo. Iba a obligarlo a confesar lo que te hacía frente al delegado, al padre, a quien más necesitara oírlo. Iba a expulsarlo del pueblo con la vergüenza que merecía cargar». «Entonces, ¿cómo...?» Comencé a preguntar, pero las palabras murieron en mi boca cuando la comprensión comenzó a formarse. «Fue el doctor Ramiro», mamá susurró. «Cuando llegó aquella mañana, me llevó aparte. Dijo que vio las señales en tu cuerpo, los moretones, la evidencia de lo que había pasado contigo. Sentí el rostro arder de vergüenza. Nunca había imaginado que alguien más supiera, mucho menos el viejo médico del pueblo. Pero claro, él era médico, sabía identificar las señales. Él me preguntó cuánto tiempo hacía», mamá continuó. «Cuando se lo conté, se puso lívido de rabia. Parecía otro hombre, no aquel viejito tranquilo que conocíamos. «¿Y solo actuaste ahora?», me preguntó. Le expliqué que acababa de descubrirlo, que ya había comenzado a darle el veneno, pero que tardaría, que quería hacerlo sufrir despacio. Mamá hizo una pausa, la respiración cada vez más difícil. Humedecí sus labios con agua. Esperé que se recuperara un poco. El doctor Ramiro lo examinó. Estaba semiconsciente, pero vivo, fuerte como un toro a pesar del veneno. «Este hombre se va a recuperar», me dijo. «Y cuando se recupere, hará cosas peores con tu niña. Conozco el tipo». Entonces sacó una jeringa de su maletín y la llenó con algo que no me dejó ver. «Sal del cuarto por 5 minutos», me ordenó. «Cuando vuelvas, él ya habrá sufrido un ataque cardíaco. Es lo que pondré en el certificado». Me quedé sin palabras. Todos esos años creyendo que había sido ella, mi madre, quien había cargado ese peso terrible por mi causa. Y ahora descubría que había sido el doctor Ramiro, el hombre que todos en el pueblo respetaban, que iba a la iglesia cada domingo, que nunca había sido visto levantando la voz a nadie. «¿Por qué me dejó pensar que había sido usted?», pregunté.
las lágrimas ahora corriendo libres por mi rostro. «¿Por qué era mejor así?», respondió, apretando mi mano con lo que parecían ser sus últimas fuerzas. Era una carga que yo podía llevar, y el doctor Ramiro, él tenía familia, tenía su reputación. Si alguien sospechara, él lo hizo por ti, hija, por todas las niñas que tu padrastro podría lastimar en el futuro. ¿Y el doctor nunca dijo nada? ¿Todos estos años? Nunca, mamá confirmó. Ni siquiera cuando me consulté con él sobre la tuberculosis. Fingió que nada había pasado. Creo que para él fue un acto de justicia, algo que necesitaba hacer una vez en la vida y después olvidar. Quedamos en silencio por un tiempo. El único sonido era la respiración difícil de ella y la lluvia golpeando en el techo, haciendo aquel ruido que siempre me hacía recordar la noche en que todo comenzó. «¿Por qué me está contando esto ahora, mamá?» «Porque no quiero morir llevándome esta mentira», dijo. «Y porque quiero que entiendas una cosa, hija. El mundo está lleno de monstruos como tu padrastro, pero también está lleno de personas buenas dispuestas a hacer lo correcto, como el doctor Ramiro. Solo necesitamos tener el valor de pedir ayuda cuando la necesitamos». Aquella noche, mamá empeoró. La fiebre subió tanto que deliraba, llamando a mi padre, a veces hasta el nombre de mi padrastro, como si estuviera reviviendo viejas peleas. Llamamos al doctor Ramiro, pero poco pudo hacer, aparte de darle morfina para aliviar el dolor. Lo miré diferente aquella noche. Ya no era solo el médico del pueblo, el viejito simpático que daba dulces a los niños después de las consultas. Era el hombre que había vengado mi honor, que había puesto fin a mi pesadilla, que había hecho lo que la propia ley no hubiera tenido el valor de hacer. Mamá murió al amanecer, sosteniendo mi mano y la de Joaquín. Sus últimas palabras fueron un pedido de perdón, no por la muerte de mi padrastro, sino por no haberme protegido antes, por no haber visto las señales cuando estaban justo frente a ella. El entierro fue grande. Todo el pueblo compareció. Mamá era respetada, querida, la comerciante honesta que había criado 2 hijos sola después de la muerte trágica del marido. Nadie, excepto yo y el doctor Ramiro, sabía la verdad completa sobre quién había sido realmente. Una mujer que había fallado en proteger a su hija, pero que había hecho todo para corregir su error. Después del entierro, el doctor Ramiro me llamó aparte. Parecía aún más viejo que la noche anterior, como si la muerte de mi madre le hubiera robado años de vida. «Tu madre te contó, ¿verdad?», preguntó sin preámbulos. Asentí, incapaz de mirarlo a los ojos. «No te sientas mal por ella, niña», dijo con voz cansada. «Fue una buena mujer que hizo lo mejor que pudo. Y en cuanto a mí, bueno, ya estoy viejo. Si Dios quiere cobrarme por aquella noche, que así sea. No me arrepiento». «Gracias», fue todo lo que conseguí decir. Él asintió una vez, solemnemente, y se alejó. Fue la última vez que hablamos sobre aquello. Con la muerte de mamá, todo cambió de nuevo. Yo tenía 15 años, Joaquín 13. Éramos huérfanos, pero la ley decía que éramos demasiado jóvenes para cuidar de nosotros mismos y de un negocio. El juez del municipio vecino determinó que fuéramos a vivir con una tía lejana en otro pueblo y que la tienda fuera vendida. El dinero quedaría guardado hasta que cumpliéramos 21 años. Fue como perderlo todo por segunda vez. Primero el padre, después la madre, y ahora nuestra casa, nuestro sustento, nuestra historia en el pueblo donde habíamos crecido. Pero yo ya no era aquella niña asustada que se escondía debajo de la cama. Había aprendido con mamá a luchar por lo que era mío. En la víspera de partir, visité al doctor Ramiro en su casa. Me recibió en el portal, sorprendido con mi visita tan tarde en la noche. «Doctor», comencé, la voz más firme de lo que esperaba. «Usted ayudó a mi familia una vez, cuando más lo necesitábamos. Ahora necesito su ayuda de nuevo». Le expliqué mi plan. Nos quedaríamos en el pueblo. Yo cuidaría de la tienda con ayuda de los empleados más confiables. Joaquín seguiría en la escuela. Solo necesitaba que él, como persona respetada en la comunidad, intercediera junto al juez,
garantizara que éramos capaces, que no necesitábamos la tutela de parientes lejanos que ni conocíamos. El doctor Ramiro me miró por un largo tiempo, aquellos ojos azules desteñidos por el tiempo estudiándome como si me viera por primera vez. «Tienes la fuerza de tu madre», dijo finalmente. «Y la inteligencia también, por lo que veo. Estás en lo correcto. No necesitan salir de aquí. Este pueblo es su hogar, esa tienda es su legado». Al día siguiente, él fue personalmente a hablar con el juez. No sé exactamente qué dijo, pero funcionó. El juez, un hombre gordo y con cara de pocos amigos, accedió a dejarnos quedar, siempre que el doctor Ramiro sirviera como una especie de tutor no oficial, asegurando que cumpliéramos nuestras obligaciones en la escuela y que el negocio no fuera a la quiebra. Y así comenzó el tercer capítulo de mi vida. Ya no era la niña inocente de la infancia con los padres, ni la víctima silenciosa de los abusos del padrastro. Era una joven mujer, prácticamente madre de mi hermano menor, dueña de una tienda que ahora dependía de mis decisiones. Fue difícil al principio. Algunos proveedores no querían negociar conmigo por ser mujer y demasiado joven. Algunos clientes más antiguos desconfiaban de que yo supiera calcular precios correctamente. Pero con cada obstáculo yo oía la voz de mamá en mi cabeza. «Sé fuerte, hija. Muestra de qué estás hecha». Con el tiempo fui conquistando el respeto que mi trabajo merecía. La tienda no solo sobrevivió, sino que prosperó en mis manos. Instalé la primera caja registradora del pueblo, ampliamos el inventario, hasta comenzamos a proveer a pueblos vecinos. Joaquín, siguiendo los pasos de mamá, tenía un talento natural para los números y para tratar con la gente, y el doctor Ramiro, fiel a su promesa, nos apoyó en todo. Venía a cenar con nosotros al menos una vez por semana, preguntaba sobre la escuela, sobre el negocio, daba consejos cuando los pedíamos, respetaba nuestro espacio cuando no los pedíamos. Se convirtió en la figura paterna que nunca tuve realmente, ni en mi padre verdadero, del que apenas me acordaba, ni en el monstruo que había sido mi padrastro. Era gentil, como su propio nombre sugería, pero firme cuando era necesario. Y sobre aquella noche, sobre lo que él había hecho por nosotros, nunca más hablamos. Era como si hubiera sido un sueño, o pesadilla, de otra vida. En el pueblo, las lenguas más afiladas cuchicheaban sobre nuestra cercanía. «Tan viejo, ella tan joven», decían algunas comadres envidiosas. ¿Será que hay algo más ahí? Pero la mayoría sabía que era una relación de respeto mutuo, casi de abuelo y nieta. Y aunque no lo fuera, después de todo lo que pasé, había aprendido a no dar importancia a chismes de gente desocupada. Los años fueron pasando. Joaquín terminó la escuela con distinción y consiguió una beca para estudiar medicina en la capital, realizando el sueño que nunca había abandonado desde pequeño. Yo me quedé cuidando de la tienda, de la casa, de mi vida que finalmente parecía haber encontrado alguna paz. A veces, en las noches más silenciosas, cuando la lluvia golpeaba en el techo, todavía pensaba en él, en el monstruo que había sido mi padrastro. No con miedo, ya no, sino con una especie de tristeza distante por todo lo que me había robado. La infancia, la inocencia, la confianza en los demás. Pensaba también en mamá, en su fuerza silenciosa, en su amor feroz que había sido capaz de cualquier cosa para protegerme, aunque fuera tarde. Y pensaba en el doctor Ramiro, en aquel acto de justicia que nadie nunca sabría, aparte de nosotros dos. En aquella jeringa que había puesto fin a mi pesadilla y comenzado una nueva vida para mí. Fue así como aprendí que el mundo no es blanco y negro, que hasta las personas más improbables pueden esconder secretos terribles o actos de valentía increíbles, y que a veces, solo a veces, la justicia viene por las manos más inesperadas. Cuando cumplí 21 años, muchas cosas ya habían cambiado en mi vida y en el pueblito donde crecí. La tienda se convirtió en una mercería grande, con 2 empleadas que me ayudaban y un muchacho para hacer las entregas en las casas más distantes. El doctor Ramiro, nuestro protector silencioso, se había jubilado por la edad, ya pasaba de los 70, pero todavía atendía a algunos pacientes antiguos en casa. Joaquín estaba en el 3er año de medicina en la capital,
Volvía en las vacaciones lleno de historias de la ciudad grande, de los profesores, de los libros que estudiaba. La vida seguía a un ritmo tranquilo, en un equilibrio que yo nunca había conocido antes. Por la noche, sentada en el portal delantero con una taza de té, mirando las estrellas punteando el cielo oscuro, a veces me sorprendía pensando en lo afortunada que había sido, después de todo. A pesar de todo lo que pasé, estaba entera, fuerte, con un negocio propio, respetada en el pueblo, sin depender de ningún hombre. ¿Cuántas mujeres de mi edad podían decir lo mismo en 1945? Fue en una de esas noches de contemplación que oí golpes en la puerta principal. Era tarde, casi las 10, hora en que raramente alguien aparecía. Pensé que podía ser alguna emergencia, tal vez algún cliente necesitando medicina para un niño con fiebre o petróleo para una lámpara que se había acabado. Cuando abrí la puerta, me encontré con un rostro que no veía desde hacía casi 10 años. Teodoro, el hijo mayor de don Arnulfo, mi padrastro. Es difícil explicar lo que sentí en aquel momento. Fue como si el tiempo hubiera retrocedido de repente, como si todos los fantasmas que creía haber enterrado resurgieran de una vez. Quedé paralizada, la mano todavía en el pomo, incapaz de hablar o de moverme. «Tú debes ser Imelda», dijo, quitándose el sombrero en un gesto que parecía educado, pero que no combinaba con la mirada dura, calculadora. «Hija de doña Dolores, que se casó con mi padre». Tragué saliva, finalmente encontrando mi voz. «Soy yo. ¿Qué desea?» Él sonrió, una sonrisa que no llegaba a los ojos y que me recordó tanto la del padre que sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. «¿Puedo entrar? La conversación es larga». Algo me decía que no lo dejara, que lo mandara a irse, que cerrara la puerta y fingiera que nunca había aparecido. Pero también sabía que tarde o temprano tendríamos que tener esta conversación. Mejor que fuera en mis términos, en mi casa, donde me sentía segura. «Entre», dije, dejando la puerta abierta y volviendo a la sala, asegurándome de quedar siempre cerca de la salida, con espacio suficiente entre nosotros. Teodoro entró, mirando alrededor con curiosidad, evaluando la casa que antes había sido de su padre, ahora transformada por mi gusto. Había repintado las paredes, cambiado los muebles viejos por otros más bonitos, colgado cortinas nuevas en las ventanas. Nada recordaba el tiempo en que don Arnulfo vivía allí, y eso era intencional. «Bonita casa», comentó, sentándose en el sillón sin ser invitado, colocando el sombrero en el regazo. «Bonita tienda también. Pasé por allí esta mañana, pero no te vi. Quedé impresionado con el tamaño, con la cantidad de mercancía. Mi padre les dejó un buen negocio». Crucé los brazos, todavía de pie. Su padre no dejó nada. La tienda era pequeña cuando él murió. Apenas alcanzaba para pagar las cuentas. Fue mi madre quien la hizo crecer, y después yo, con nuestro trabajo, nuestro sudor. Él dio una media sonrisa, como si le divirtiera mi indignación. «Claro, claro, no vine a discutir eso. Vine porque supe que mi padre murió hace unos 10 años, y solo ahora me enteré. Estuve fuera del estado mucho tiempo, en Ciudad de México. Volví hace poco. ¿Y qué quiere de mí?» Él suspiró, como si yo estuviera haciendo una conversación simple y necesariamente difícil. «Como hijo legítimo de él, quiero saber exactamente cómo murió, los detalles, y también si dejó algún dinero, alguna herencia». Sentí la sangre helarse en mis venas. Teodoro no había venido por casualidad. Alguien había hablado algo, había levantado sospechas después de todos estos años. O tal vez fuera solo la codicia, el pensamiento de que podría sacar dinero de una mujer sola que administraba un negocio próspero. «Su padre murió de un ataque al corazón», respondí, manteniendo la voz firme. «El doctor Ramiro lo certificó. Fue repentino y no dejó dinero. Lo poco que tenía apenas alcanzó para el entierro». Teodoro me estudió un tiempo, los ojos entrecerrados, como si intentara leer la verdad detrás de mis palabras. «Ataque al corazón. Es curioso. Mi padre tenía el corazón fuerte como un toro. Nunca tuvo problemas. Y la tienda ya daba ganancias en esa época, lo sé».
La gente muere, señor Teodoro. A veces, de repente, sin aviso. Su padre bebía mucho, vivía estresado, y la tienda daba poca ganancia. Apenas pagaba las cuentas. Si quiere más detalles, puede hablar con el doctor Ramiro. Él atendió a su padre en los últimos momentos. Él se levantó, colocándose el sombrero de vuelta en la cabeza. Voy a hablar, sí, y con otras personas también. ¿Sabe, señorita? Cuando un hombre muere de repente, dejando una viuda joven y bonita como era su madre, la gente habla. Y yo he oído muchas cosas interesantes desde que llegué al pueblo. Mi corazón se aceleró, pero mantuve el rostro impasible. Usted oyó chismes de gente que no tiene qué hacer. Mi madre era una mujer decente que sufrió mucho con la muerte de su padre, tanto que enfermó pocos años después y se fue también. ¿Ah, ella murió también?, preguntó, alzando las cejas en una sorpresa que no parecía genuina. ¡Qué pena! Me habría gustado conversar con ella también. Si no tiene nada más que decir, se está haciendo tarde, dije, indicando la puerta. Él caminó lentamente hasta la salida, pero antes de salir, se volvió una última vez. No hemos terminado esta conversación, doña Imelda. Estoy seguro de que usted sabe más de lo que está diciendo, y voy a descubrir la verdad sobre la muerte de mi padre, aunque tenga que voltear este pueblo de cabeza. Después de que se fue, cerré la puerta con manos temblorosas y me dejé resbalar hasta el suelo, el corazón martillando en el pecho. Después de tantos años, el pasado venía a atormentarme en la forma de aquel hombre que tenía los mismos ojos fríos del padre, la misma sonrisa cruel. Aquella noche no dormí. Me quedé pensando en qué hacer, en cómo protegerme, cómo proteger la memoria de mamá, cómo proteger al doctor Ramiro, que había arriesgado todo para acabar con nuestra pesadilla. Si Teodoro comenzaba a hacer preguntas por el pueblo, ¿cuánto tiempo tardaría hasta que alguien mencionara cómo yo parecía asustada en aquella época, cómo tenía marcas inexplicables en el cuerpo, cómo mamá había cambiado del agua al vino después de la muerte de él? A la mañana siguiente, fui directamente a la casa del doctor Ramiro. Él ya estaba sentado en el portal, como siempre hacía en las mañanas soleadas, leyendo su periódico viejo, los lentes en la punta de la nariz. Le conté todo, la visita de Teodoro, las amenazas veladas, el miedo que estaba sintiendo. El doctor me escuchó en silencio, el rostro arrugado más serio que nunca. «Ese hombre va a ser un problema», dijo finalmente, doblando el periódico con cuidado. «Conozco el tipo. No va a desistir fácilmente, especialmente si cree que hay dinero involucrado». «¿Qué vamos a hacer, doctor? Si él sigue indagando, preguntando por ahí...» El doctor Ramiro se quitó los lentes, limpiando los cristales con un pañuelo mientras pensaba. Él sospecha de algo, pero no tiene pruebas. El certificado de defunción está en orden. Fue firmado por mí, un médico respetado. La exhumación después de tanto tiempo no revelaría nada útil. Pero ¿y si alguien habla de las marcas que yo tenía? ¿De la forma como mamá cambió después de aquella noche? La mayoría de la gente ni se acordará de eso, y los que recuerden dudarán en hablar. Era una época diferente. La gente no gustaba de meterse en asuntos de familia. Asentí, tratando de calmarme con aquellas palabras, pero el miedo persistía. Aún así, doctor, él parecía determinado. Dijo que va a voltear el pueblo de cabeza. El doctor Ramiro colocó una mano arrugada sobre la mía, en un gesto paternal que siempre me reconfortaba. Entonces tenemos que actuar primero. Necesitamos hacer que pierda el interés, que se vaya de aquí lo más rápido posible. El doctor se quedó en silencio por un tiempo, mirando más allá de mí, hacia el jardín bien cuidado frente a la casa. Cuando volvió a hablar, su voz tenía una firmeza que raramente le oía. Él vino tras el dinero, ¿no es cierto? Pues vamos a darle lo que quiere. Una cantidad suficiente para que se vaya y no vuelva más. Pero, doctor, ese dinero sería como admitir culpa, como decir que estamos comprando su silencio. No si lo pensamos bien, niña. Voy a hablar con él. Voy a decirle que su padre tenía una póliza de seguro pequeña que solo ahora, con tu madre fallecida, podemos liberar para el hijo.
Voy a hacer que parezca un acto de buena voluntad de nuestra parte, no un soborno. No estaba convencida. Conocía a hombres como Teodoro. Era de la misma sangre del padre. Si olía debilidad, atacaría con más fuerza. ¿Y si no acepta? ¿Si quiere más? El doctor Ramiro sonrió, una sonrisa triste que cargaba el peso de muchos secretos. Entonces pasamos al plan B, pero vamos a intentar el plan A primero. Confía en mí. ¿Y cómo no confiar en el hombre que había arriesgado todo para salvarme? Esa misma tarde, el doctor Ramiro fue a buscar a Teodoro en la pensión donde se hospedaba. Yo me quedé en la tienda, inquieta, incapaz de concentrarme en el trabajo, sobresaltándome cada vez que la puerta se abría, con miedo de que fuera él nuevamente. Ya estaba oscureciendo cuando el doctor Ramiro apareció en la mercería. Por su rostro abatido, supe que las noticias no eran buenas. No aceptó, dijo el doctor en cuanto quedamos a solas en la parte trasera de la tienda. Dijo que sospecha que hubo algo extraño con la muerte de su padre y que un puñado de dinero no lo hará olvidar eso. Dijo que va a hablar con el delegado nuevo, pedir una investigación. Sentí que el suelo huía debajo de mis pies. El delegado nuevo había venido de la capital hacía pocos meses. No conocía a nadie en el pueblo. No tenía las mismas lealtades que el antiguo. Si Teodoro plantaba la semilla de la duda en su cabeza... ¿Y ahora, doctor? ¿Qué vamos a hacer? Ahora vamos al plan B, respondió con una determinación que no combinaba con su apariencia frágil de anciano. Vamos a usar contra él las mismas armas que él quiere usar contra nosotros. ¿Cómo así? El doctor Ramiro se acercó, bajando aún más la voz. Teodoro no es una blanca paloma. Antes de salir del pueblo hace muchos años, estaba involucrado en negocios turbios, juego ilegal, contrabando de alcohol durante la prohibición. Estoy seguro de que en Ciudad de México continuó en el mismo camino. Si comenzamos a hacer las preguntas correctas a las personas correctas, ¿el señor está sugiriendo que lo amenacemos? ¿Que hagamos chantaje? Estoy sugiriendo que le hagamos entender que no es el único que puede escarbar en el pasado, que si quiere guerra, tendrá guerra. Es legítima defensa, Imelda. No podemos dejar que destruya todo lo que hemos construido, que manche la memoria de tu madre, que ponga en riesgo mi reputación en mis últimos años de vida. Yo nunca había visto al doctor Ramiro así, tan feroz, tan determinado. Era como si el médico tranquilo y bondadoso hubiera dado lugar a un guerrero listo para la batalla final. ¿Qué puedo hacer para ayudar?, pregunté, contagiada por aquella determinación. Necesito que vigiles sus movimientos en el pueblo, observes con quién habla, y necesito que escribas a tu hermano en la capital. Joaquín podría descubrir con quién andaba Teodoro por allá, qué tipo de negocios hacía. Así comenzó nuestra silenciosa guerra contra Teodoro. Durante las semanas siguientes, cada uno hizo su parte. Yo observaba discretamente sus movimientos por el pueblo, anotando con quién hablaba, a dónde iba. Joaquín escribió de vuelta con información preciosa. Teodoro había sido arrestado 2 veces en Ciudad de México, una por fraude, otra por agresión. Tenía deudas con personas peligrosas. Había huido de allá justamente por eso. El doctor Ramiro, por su parte, usó sus contactos de toda una vida como médico del pueblo. Habló con el delegado antes de que Teodoro pudiera hacerlo, contando una versión cuidadosamente construida de los hechos. Que Teodoro era un hijo ingrato que había abandonado al padre, que ahora volvía solo interesado en el dinero de la tienda, que en realidad pertenecía a mi madre por derecho, ya que había sido construida con su trabajo. Pero Teodoro no desistía fácilmente. Continuaba por todas partes haciendo preguntas, insinuando cosas. Algunas personas mayores comenzaron a cuchichear, a recordar aquella época, los cambios en mi madre tras la muerte de él, mi comportamiento extraño de niña. Fue cuando el doctor Ramiro decidió que era hora de usar nuestra arma más poderosa. Había descubierto, a través de un antiguo paciente que ahora vivía en la capital, que Teodoro estaba involucrado hasta el cuello con apuestas ilegales en Ciudad de México, que debía dinero a personas muy peligrosas y que había huido al interior justamente para escapar de los cobradores.
Una noche, el doctor Ramiro pidió que preparara una cena especial e invitara a Teodoro. Quedé horrorizada con la idea de tenerlo en mi casa nuevamente, pero el doctor garantizó que era necesario. «Vamos a hacer como tu madre hizo una vez», dijo con una mirada significativa que me hizo entender inmediatamente. Una cena especial para mostrar nuestra buena voluntad. Mi sangre se heló. «El Señor no está sugiriendo que...» «No, niña, claro que no», se apresuró a aclarar. «No somos asesinos, pero podemos usar la historia a nuestro favor. La fuerza de la sugestión a veces es más poderosa que cualquier veneno». Y así, con el corazón en la mano, preparé aquella cena y envié la invitación a Teodoro en la pensión. Para mi sorpresa, aceptó sin demora. Aquella noche, coloqué el mismo mantel bordado que mamá había usado tantos años atrás. Preparé una cena abundante: pollo asado, arroz, frijoles charros y para el postre un pan de elote, el mismo que ella había hecho aquella mañana fatídica. Teodoro llegó puntualmente, vestido con su mejor traje, el cabello peinado hacia atrás con brillantina. Parecía satisfecho consigo mismo, como si ya hubiera ganado alguna batalla que yo desconocía. El doctor Ramiro llegó poco después, elegante en su traje antiguo pero bien conservado, trayendo una botella de vino. La cena comenzó tensa, con conversaciones superficiales sobre el clima, sobre cómo el pueblo había cambiado. Pero pronto Teodoro fue directo al punto. Entonces me invitaron a cenar. ¿Debo entender que están listos para contarme la verdad sobre la muerte de mi padre? El doctor Ramiro sonrió tranquilamente, sirviendo más vino para todos. La verdad, señor Teodoro, es exactamente lo que consta en el certificado de defunción. Su padre murió de un ataque al corazón. Lo que queríamos discutir es por qué está tan obsesionado en desenterrar el pasado. Teodoro dio una risa seca. Creo que los dos saben muy bien por qué. Mi padre era dueño de esa tienda cuando murió. Valía mucho más de lo que ustedes admiten. Y hay algo extraño en esta historia, la forma como murió tan de repente, como la viuda asumió el control de todo. Su padre golpeaba a mi madre. Corté, incapaz de contenerme más. La golpeaba casi todos los días. Era un hombre violento, cruel, y en cuanto a la tienda, estaba casi quebrada cuando ella la asumió. Fue el trabajo de ella lo que la hizo prosperar. Teodoro me miró con desprecio. ¿Es eso lo que ella te contó? ¿Y tú le creíste? Mi padre era un hombre duro, sí, pero honesto, trabajador. Construyó esa tienda de la nada. Su padre era mucho más que un hombre duro, dijo el doctor Ramiro, colocando el tenedor cuidadosamente al lado del plato. Era enfermo. Hacía cosas que ningún hombre decente haría. Teodoro entrecerró los ojos. ¿Qué tipo de cosas? El doctor Ramiro me miró como pidiendo permiso. Asentí levemente. Su padre abusaba de Imelda, una niña de apenas 8 años en la época. Hacía cosas horribles con ella, cosas que ninguna criatura debería sufrir. La madre descubrió tarde, cuando el daño ya estaba hecho. El rostro de Teodoro se enrojeció, después se puso blanco. Por un momento pensé que iba a negar, a gritar, a acusarnos de mentir, pero entonces algo extraño sucedió. Bajó los ojos, fijándolos en el plato frente a él. Hizo lo mismo conmigo y con mi hermana, dijo, la voz tan baja que apenas pude oír. Por eso huí de casa a los 15 años, por eso nunca volví. El silencio que siguió fue denso, cargado de dolor antiguo, de secretos finalmente revelados. Miré al doctor Ramiro, que parecía tan sorprendido como yo. ¿Por qué entonces está aquí?, pregunté finalmente. ¿Por qué quiere desenterrar todo esto? ¿Por qué amenazarnos? Teodoro levantó el rostro y vi que había lágrimas en sus ojos, lágrimas genuinas, no fingidas. Porque necesito el dinero. Estoy en problemas en Ciudad de México. Debo a gente peligrosa. Si no pago, soy hombre muerto. Pensé que si los amenazaba con una investigación, si fingía creer que habían matado a mi padre, me darían dinero para irme. Fue como si un peso enorme se quitara de mis hombros. Él no estaba realmente interesado en la verdad.
No le importaba el padre, solo quería dinero para salvar su propio pellejo. ¿Cuánto debe?, preguntó el doctor Ramiro, pragmático como siempre. Teodoro mencionó una cantidad que me hizo atragantar. Era mucho dinero, más del que teníamos disponible en ese momento. No tenemos tanto, admití. La tienda va bien, pero reinvertimos casi todo. Para conseguir esa cantidad, tendría que vender parte del negocio o pedir un préstamo grande. Teodoro parecía devastado. Entonces estoy perdido. Me dieron un mes. Ya pasaron 3 semanas. Fue el doctor Ramiro quien encontró la solución. Tengo ahorros, dijo. No tengo hijos, no tengo para quién dejar. Puedo prestar la mitad de la cantidad. La otra mitad Imelda puede conseguirla con un préstamo menor en el banco, usando la tienda como garantía. Lo miré asombrada por su generosidad. Pero doctor, usted trabajó toda la vida por ese dinero. ¿Y qué voy a hacer con él a mi edad? ¿Comprar otro traje para ser enterrado? Bromeó, aquella sonrisa bondadosa volviendo a su rostro. Además, veo esto como una forma de finalmente cerrar este capítulo de nuestras vidas, de enterrar de una vez el fantasma de Arnulfo. Al final de aquella noche, teníamos un acuerdo. Daríamos el dinero a Teodoro a cambio de la promesa de que nunca más volvería, nunca más mencionaría la sospecha sobre la muerte del padre, nunca más perturbaría nuestra paz. 3 días después, con el dinero en las manos, él partió del pueblo, volviendo a Ciudad de México para saldar sus deudas. Antes de irse, vino a despedirse de mí y del doctor Ramiro. Estaba diferente, menos arrogante, con una sombra en los ojos que yo conocía bien. La sombra que queda cuando cargas secretos demasiado pesados. Siento mucho lo que mi padre te hizo, dijo, pareciendo sincero por primera vez desde que había aparecido en mi puerta. Nadie merece pasar por eso. Nadie, ni tú, respondí, sorprendiéndome a mí misma por la compasión que sentía por aquel hombre que, hacía pocos días, consideraba un enemigo. Después que él partió, finalmente pude respirar en paz nuevamente. El pasado que había amenazado resurgir y destruir todo lo que habíamos construido, volvía a quedar donde debía, en el pasado. Aquella noche, sentada en el portal con el doctor Ramiro, mirando las estrellas como tantas veces habíamos hecho, sentí una gratitud inmensa por aquel hombre que había sido más padre para mí que cualquier otro. Gracias, dije simplemente, sosteniendo su mano arrugada entre las mías. Él sonrió, aquella sonrisa sabia que me había guiado por tantos años. La venganza más dulce, Imelda, no está hecha de veneno ni de violencia. Está hecha de paz, de vida bien vivida a pesar de todo. Tú y tu madre lo lograron. Ustedes vencieron. Y yo sabía que él tenía razón. La venganza más dulce no había sido la muerte de mi padrastro, sino lo que vino después. La vida que conseguí construir, el negocio que hice prosperar, la persona en que me convertí a pesar de las cicatrices. Esa era la verdadera victoria. Esa era la verdadera venganza. Los años pasan más rápido cuando una va envejeciendo. Parece que el tiempo, que antes se arrastraba como caracol en día de lluvia, ahora corre como río después de tormenta. Siento esto cada día cuando me miro al espejo y veo a esta señora de cabellos blancos, manos arrugadas como papel de estraza, mirándome de regreso con ojos que cargan 83 años de historias. Después que Teodoro se fue de nuestras vidas, llevándose con él las últimas amenazas del pasado, pude finalmente respirar en paz. La tienda, que se convirtió en mercería y después en un pequeño mercado, prosperó aún más. Amplié el negocio, construí un almacén en la parte trasera, contraté más empleados. En 1950, cuando el pueblo comenzó a crecer con la llegada de la carretera nueva, fui la primera en tener un refrigerador comercial para vender carnes frescas y lácteos. La gente venía de lejos solo para comprar el queso que guardábamos refrigerado, algo que nadie más tenía por aquellos rumbos. Joaquín se graduó de médico con honores y volvió al pueblo. Abrió el consultorio donde antes era la casa del doctor Ramiro, que infelizmente nos dejó 3 meses antes de la graduación de mi hermano. Fue una pérdida que dolió profundamente, como si estuviera perdiendo a un padre por segunda vez.
Se fue durmiendo tranquilo, sin sufrimiento. La víspera había cenado conmigo, como hacía todos los viernes. Antes de irse, sostuvo mi mano más tiempo del normal, como si supiera que era una despedida. «Has hecho todo bien, Imelda», dijo con aquella sonrisa bondadosa que siempre me calmaba. «Tu madre estaría orgullosa». Lo encontraron a la mañana siguiente, acostado en la cama como si estuviera durmiendo, un libro de poesía abierto sobre el pecho. Fue una vida bien vivida, una muerte serena. El tipo de fin que todos deseamos, pero pocos consiguen. Con la vuelta de Joaquín, nuestra pequeña familia estaba completa nuevamente. Él trajo consigo una novia, Cecilia, muchacha de buena familia de Ciudad de México, que había conocido durante la residencia médica. Era una mujer educada, de habla suave, pero opinión firme, que pronto conquistó el respeto del pueblo. Se adaptó bien a la vida en el interior, aprendió a hacer dulces con las señoras mayores, se involucró en la iglesia y en la escuela. Era exactamente lo que mi hermano necesitaba, alguien que entendiera su deseo de ayudar a los demás, de hacer la diferencia. Y yo, bueno, como decían las comadres del pueblo, me estaba quedando solterona. Ya pasaba de los 30 y no tenía marido ni hijos. Algo casi escandaloso en aquella época, en que la mujer solo era considerada completa cuando tenía una alianza en el dedo y al menos media docena de niños alrededor. Pero no me importaban esos comentarios. Después de lo que viví en la infancia, la idea de someterme a un hombre, de compartir mi cama, mi cuerpo, mi intimidad con alguien, me causaba una incomodidad que ni siquiera podía explicar bien. Hasta que el destino, ese bromista que adora sorprendernos, puso a Augusto en mi camino. Llegó al pueblo en 1952 para ser el nuevo maestro de la escuela. Un hombre tranquilo, de casi 40 años, viudo, sin hijos. Tenía un modo torpe con las cosas prácticas de la vida, pero una inteligencia que brillaba cuando hablaba de literatura, de ciencias, de historia. Pronto las madres de las alumnas quedaron encantadas con él, no solo por la apariencia agradable, con aquellos ojos azules que parecían siempre sonreír, sino principalmente por la dedicación con que enseñaba. Nuestro primer encuentro fue en el mercado. Entró buscando cosas específicas para un experimento que quería hacer con los alumnos. Necesitaba bicarbonato, vinagre, colorante alimenticio. Yo misma lo atendí, curiosa sobre aquel hombre nuevo en el pueblo que quería materiales tan poco comunes. «Es para enseñar sobre reacciones químicas», explicó animado, como un niño. «Los niños van a hacer volcanes en miniatura, les va a encantar». Su entusiasmo era contagioso. Acabé no solo separando todo lo que necesitaba, sino también dando sugerencias, contando sobre materiales que había visto en un catálogo de Ciudad de México que podrían ser útiles para otras clases. Antes de que nos diéramos cuenta, ya estaba oscureciendo, y habíamos pasado horas conversando allí mismo en el mostrador del mercado. Después de ese día, él pasó a venir con frecuencia, a veces para comprar algo, a veces solo para conversar. Traía libros que creía que me gustarían, pedía mi opinión sobre los métodos de enseñanza que estaba probando, me contaba historias de la ciudad grande donde había sido profesor antes. Cuando la gente comenzó a comentar sobre nosotros, me asusté. No era eso lo que tenía en mente. No estaba lista para lo que los demás esperaban. Llegué a evitarlo durante algunas semanas, inventando excusas cuando aparecía en el mercado. Un día llegó con un paquete envuelto en papel marrón. «Un regalo», dijo, colocándolo encima del mostrador. «Si no quieres abrirlo ahora, entiendo, pero quería que supieras que respeto tu historia, tu tiempo, tus miedos. No tengo prisa ni expectativas». Abrí el paquete después de que se fue. Era un libro antiguo de poesías de Sor Juana Inés de la Cruz. Dentro, una tarjeta escrita con letra cuidada. «Para cuando quieras volar sin miedo a caer». Aquel gesto, tan simple y al mismo tiempo tan profundo, rompió algo dentro de mí, una barrera que ni sabía que aún existía. Por primera vez, percibí que podía haber un tipo diferente de relación, basada no en posesión o control, sino en respeto mutuo, en amistad, en compañerismo. Nuestro romance fue lento, cauteloso, construido con la paciencia de quien ya conoció la prisa
y se decepcionó. Augusto nunca preguntó sobre mi pasado, nunca exigió explicaciones para mis momentos de rechazo, para las pesadillas que a veces todavía me despertaban en medio de la noche. Cuando finalmente le conté todo, una noche estrellada mientras caminábamos por la plaza del pueblo, él simplemente sostuvo mi mano con más firmeza y continuó caminando en silencio. No ofreció consejos baratos, no mostró lástima u horror. Simplemente estuvo allí, a mi lado, una presencia sólida y reconfortante. Nos casamos un domingo de septiembre de 1954, en una ceremonia simple en la iglesia del pueblo. Yo tenía 37 años, él 42. Edad en que muchos ya habían desistido del amor, en que la gente nos llamaba caso perdido. Pero para nosotros era apenas el comienzo. No tuvimos hijos biológicos, tal vez por las cicatrices que cargaba, tal vez por el tiempo que tardamos en encontrarnos. Pero 2 años después de la boda, acogimos en nuestra casa a 2 hermanas huérfanas, María, de 8 años, y Lupe, de 6. Su madre había muerto en el parto de un tercer hijo, que tampoco sobrevivió. El padre, desesperado con la pérdida e incapaz de cuidar de las niñas, las dejó con una tía anciana y desapareció. Cuando la tía también falleció, las pequeñas quedaron sin nadie. Fue Augusto quien las encontró llorando en la puerta de la escuela un día de lluvia. Nadie quería quedarse con las 2. Una boca ya era difícil de alimentar, ¿cuánto más 2? Él las trajo a casa aquella misma noche, empapadas, con las pocas pertenencias envueltas en un costal de yute. Solo hasta que encontremos una solución, dijo. Pero en el fondo, los 2 ya sabíamos cuál sería esa solución. Las niñas trajeron una alegría a nuestra casa que ni sabía que faltaba. María, seria y responsable como yo había sido a su edad. Lupe, traviesa y llena de preguntas como Joaquín. Pronto se convirtieron en nuestras hijas en todo menos en la sangre. Y tal vez justamente por eso, por no tener la misma sangre, yo haya conseguido romper el ciclo de dolor que había marcado mi propia infancia. Crié a mis hijas con amor, pero sin miedo, con protección, pero sin asfixia. Les enseñé todo lo que mi madre no tuvo tiempo de enseñarme, a defenderse, a reconocer el peligro, a nunca, jamás quedarse calladas ante una injusticia, especialmente si esa injusticia estaba siendo cometida contra ellas mismas. Los años fueron pasando. Las niñas crecieron, fueron a estudiar a la capital como habían soñado. María se convirtió en maestra como su padre adoptivo. Lupe siguió la medicina como su tío Joaquín. Ambas volvieron al pueblo después de graduarse, determinadas a retribuir todo lo que habían recibido. Augusto y yo envejecimos juntos, viendo nuestro pequeño pueblo transformarse, viendo la tienda que un día fue pequeña convertirse en una red con 3 sucursales en pueblos vecinos. Vimos nietos llegar, 5 en total, 3 de María, 2 de Lupe, y los llenamos de amor y de historias. Augusto se fue hace 7 años, a los 85, después de una neumonía que ni los cuidados del cuñado médico consiguieron curar. Partió como vivió, tranquilo, sereno, pensando más en los demás que en él mismo. Sus últimas palabras fueron para mí: gracias por enseñarme a volar sin miedo a caer. Ahora, a los 83 años, cuando miro hacia atrás, veo una vida que no siempre fue fácil, pero que valió cada día. Veo cicatrices, sí, pero también flores que nacieron de esas mismas heridas. Veo pérdidas, pero también ganancias inmensurables. Veo dolor, pero también una alegría tan profunda que a veces todavía me quita el aliento. Sentada aquí en el portal de la casa que ahora comparto con María y su familia, viendo a mis bisnietos jugar en el mismo patio donde un día jugué bajo el ahuehuete que sobrevivió a todos nosotros, pienso en la niña que fui. Aquella criatura asustada, escondida en la oscuridad, cargando un secreto demasiado pesado para sus pequeños hombros. Quisiera poder volver en el tiempo y abrazarla, decirle que todo estará bien, que el dolor un día pasará, que conocerá amor verdadero, que tendrá una familia que ama, un trabajo del que se enorgullece, una vida plena a pesar de todo. Pero ya que no puedo hacer eso, hago la segunda mejor cosa: cuento mi historia.
La cuento para que otras niñas y niños que estén pasando por lo que pasé sepan que no están solos, que hay esperanza después de la tormenta, que es posible reconstruir la vida de las cenizas, ladrillo por ladrillo, día tras día. La cuento también para que los adultos alrededor de esos niños estén atentos, como mi madre no estuvo durante tanto tiempo, para que vean las señales, los cambios de comportamiento, el miedo en los ojos, y actúen antes de que sea demasiado tarde. Y la cuento para recordar que incluso en las peores situaciones, cuando todo parece perdido, puede haber un doctor Ramiro en algún lugar. Alguien dispuesto a hacer lo que sea necesario para proteger a los inocentes, para garantizar que se haga justicia, aunque sea de formas que los libros de derecho no reconozcan. Mi historia no es bonita, no es fácil de escuchar, pero es verdadera, es honesta, y tal vez, solo tal vez, pueda ayudar a alguien que necesita oír exactamente esto hoy. Si has llegado hasta aquí, quiero agradecerte de corazón. No es fácil escuchar historias como la mía, historias que hablan de dolor, de abusos, de injusticias cometidas contra los más indefensos. Pero al escuchar, ya estás haciendo más de lo que muchos hicieron por mí cuando era niña. Por favor, deja tu comentario ahí abajo. Cuéntame de dónde estás viendo este video. ¿Qué sentiste al oír mi historia? Cada comentario es como un abrazo virtual para esta viejita. Cada mensaje me muestra que ya no estoy sola con mis fantasmas. Da un like también, comparte con quien creas que necesita oír esto. Esta historia puede ser la mano extendida que alguien está necesitando desesperadamente para salvarse. Y suscríbete al canal para no perderte ninguna de las historias que compartimos aquí. Historias reales de superación, de gente común que enfrentó lo extraordinario y sobrevivió para contarlo. Gracias por escucharme, por respetar mis lágrimas, mis silencios, mi dolor. Y principalmente, gracias por ayudarme a transformar todo esto en algo que tal vez, solo tal vez, pueda hacer alguna diferencia en este mundo. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Y si estás pasando por momentos difíciles ahora, recuerda, la noche más oscura también tiene fin. El sol siempre vuelve a salir.